Dios nos va a hablar a cada uno. Amén. Vamos a ir a la preciosa palabra de Dios, a Proverbios, capítulo 12. Alabamos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Honramos tu nombre. Vamos a leer esta preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Proverbios 12 dice el verso 5 de Proverbios 12. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Gracias, Padre, por tu divina palabra. Añade bendiciones a esta y habla con poder a cada una de nuestras vidas. Iglesia hermosa, ¿quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? Ese es el título de la reflexión de esta noche. ¿Quién es tu consejero? Cierra tus ojos un segundo y piensa, ¿quién es él o la que te aconseja? ¿Y qué tipo de consejos te da? Piensa, ¿quién es la persona más cercana a ti? ¿A quien escuchas de manera constante, de manera frecuente? Y sobre todo, ¿a cuál consejero te haces caso? Toma asiento, amada iglesia. Consejeros. El ser humano tiene la tendencia fuerte a buscar consejeros. Y a buscar consejeros en la tierra más que en el cielo. Hay personas que la mejor amiga, que el mejor amigo es su consejero. Hay personas que un familiar cercano, mamá, papá, hermanos, primos, etcétera, esposo, esposa, son sus consejeros. Hay personas que el consejero es su propio yo, su propio concepto, su propio criterio. Y tengo que decir algo fuerte. Hay personas que sus consejeros son los demonios. Son los demonios. ¿Quién es tu consejero? Yo te voy a contar quién quiere el Señor. Te voy a recordar que sea tu consejero. Dice acá en Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. ¿Tú sabes cuántas personas hay engañadas? Por una mala influencia, por un mal consejo, porque de pronto le hicieron caso al amigo, a la amiga. Y un consejero que yo en esta época llamo un consejero venenoso, se llama las redes sociales. Las redes sociales son un peligro, consejero. Conforme está el consejo, están decisiones, están acciones, están pensamientos. Conforme es el consejo. Quiero que vayamos más adelante a Isaías. El libro de Isaías en el capítulo 30. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Cuando en la palabra nos aparece un ay como estos,
Está hablando de juicio, de castigo, de disciplina de Dios. Y ahí esto va para un grupo especial. Dice, para los que se apartan para tomar consejo y no de mí. Si yo te hago una pregunta, en medio de la humanidad, ¿cuántos toman consejo de cualquier otro menos de Dios? Muchísimos, miles de millones, cientos de millones. Hay de los hijos, pero aquí habla de un grupo especial, de los hijos de Él, de los hijos de Dios, que se apartan para tomar consejo de otros. Y dice aquí muy fuerte, para tomar consejo y no de mí. ¿Cuántos hijos de Dios habrá tomando consejo y no es de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios paran la oreja por una esquina, paran la oreja por otra esquina y no están tomando consejo del que vive y reina? Dice aquí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no puede vencer el pecado? Y sabe que está mal, y sabe que Dios lo aborrece, y aún sabe que lo va a llevar a condenación. Porque se cobijan con palabras de hombre y no de Dios, no de su espíritu. Porque se cobijan con conceptos de otros o de sí mismos. Dice aquí en el verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Muchas veces cuando las personas van a tomar decisiones, acciones, yo les pregunto, bueno, ¿y tú ya le oraste al Señor? ¿Ya le consultaste al Señor? Sí, yo ya oré. Ah, bueno. ¿Y qué te dijo el Señor? ¿Y qué te dijo el Señor? ¿Sabe qué contesta la mayoría? ¿Sabe qué contesta? Silencio, se quedan callados. ¿Sabe por qué? Porque de pronto oraron, de pronto preguntaron, de pronto si les fue bien, pero no esperaron el consejo de Él. No esperaron qué decía la boca de Dios. Y en el peor de los casos ni siquiera le preguntan a Dios. Le preguntan al de lado, al familiar, al amigo, y ahora al consejero más frecuente, redes sociales. El tío Google. Que Dios nos ayude a buscar consejo del único que da buen consejo. Cierra por un momento tus ojos y piensa. ¿Cuántos consejos has escuchado? ¿Cuántos consejos has recibido que no son de Dios y te han metido en problemas? ¿Cuántos consejos te han llevado a hacer lo que no le agrada a Dios, lo que Dios aborrece? Piensa por un momento. Y si tú sabes que has tomado consejo y no de Dios, es buena noche para que le digas, Señor, perdóname, porque tal vez muchas veces mis oídos han estado atentos a consejo de hombre, al consejo de mi propio yo, de mi propia carne, a veces al consejo del mismo diablo y de sus demonios. Y he escuchado más esos consejos que el tuyo. Perdóname, Señor, perdóname. Quiero recibir consejo tuyo. Quiero recibir lo que viene de tu boca, no de boca de hombre, ni de boca de demonios menos, ni siquiera de mi propia boca, sino el tuyo, Señor. Iglesia hermosa, Dios quiere que te vaya bien todos los días de tu vida, pero para eso el consejo tiene que ser el de Dios. Quiero que vayamos a Marcos, el Evangelio de Marcos.
Marcos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 de Marcos 3, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle, ¿qué? Acusar. Oiga, si a Cristo buscaban para acusarlo, ¿cómo nos irá a nosotros? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesucristo se enoja. Entristecido, se entristece por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, escucha esto, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué cosa tan tremenda. ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. Lo bueno y en gran manera. Había acabado de hacer un milagro. Había restaurado una mano seca. Y entonces, estos que estaban ahí agarraron a otro grupo enemigo de Cristo, los herodianos, y tomaron consejo con ellos. ¿Para qué dice aquí la palabra? Para destruirle. Dios mío, veían el milagro, veían la señal, veían la maravilla de Cristo, pero no les importaba. Porque esos tenían dos consejos: el de su propio yo, el de su propia voluntad. Porque si tú vas más adelante, mira lo que dice el verso 2: y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Mire la necedad de ellos. El que toma mal consejo y el que da mal consejo es necio. Preferían buscar cómo acusar a Cristo que ver la maravilla que él hacía, en este caso al sanar una mano seca. No les importaba quién recibiera bien por el poder de Cristo. Les importaba era acusarlo, destruirlo. Y se aconsejaban unos a los otros. Y ellos conocían la ley. Y conocían muy bien la Torá. Los mandamientos al pie de la letra se los sabían de memoria. ¿De qué les servía? De nada. De nada. Porque ellos ni veían, ni entendían, ni aceptaban que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y lo veían, ¿sabe cómo? Como una competencia. Como una competencia que les iba a quitar su posición. Por eso el Señor dice aquí, en el verso 5, entonces mirándoles alrededor con enojo, entristecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Que Cristo ni se enoje contigo, ni se entristezca contigo, ni se enoje conmigo, ni se entristezca conmigo, porque nuestros corazones sean duros. Casi siempre, el que busca consejo y no de Dios, tiene el corazón duro. Y el que da mal consejo,
tiene el corazón todavía más duro. Y eso produce en el Señor Jesucristo enojo y tristeza. Porque ellos estaban viendo a Cristo ahí. Lo estaban oyendo ahí. Oiga, qué privilegio. Dios mío, qué belleza hubiese sido poder estar ahí y ver la maravilla, el milagro que Dios hacía. Ellos no lo estaban viendo. No les interesaba. El que toma consejo de sí mismo o de hombre, no le interesa lo que hace Dios. No le interesa el bien que puede hacer. ¿Cuántas veces Dios habrá querido hacer milagros, maravillas, señales en medio de su iglesia? Pero como andamos parando las orejas a la voz de los hombres o a la voz de los demonios, no oímos. Somos indiferentes a lo que Dios habla, a lo que Dios hace. ¿Quién es tu consejero, iglesia? ¿Quién es tu consejero? Quiero que vayamos a Salmos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra. No lo sabemos casi que todos los cristianos de memoria. Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Iglesia, ¿quieres ser bienaventurado? No andes en consejo de malos. No andes en consejo de malos. No andes en consejo de impíos. No andes en consejo de redes sociales. Mira, ¿quién debe ser tu consejero? Dice, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe quién debe ser tu consejero? Dios y su palabra. Y su palabra. ¿Quieres un buen consejo? Ora y métete con la palabra de Dios. Ora y escudriña las escrituras. Una cosa es leer las escrituras, otra cosa es escudriñarlas y otra cosa es estudiarlas. A veces el pueblo de Dios ni siquiera lee la Biblia, menos las escudriña, y pues de estudiar ni hablar. Dios quiere que leamos y escudriñemos, esculcamos, nos metamos, nos sumerjamos, nos empapemos de la palabra del Señor. Y entonces recibiremos excelente consejo. Y no necesitaremos buscar consejo de hombre. ¿Sabe cuándo busco yo consejo de hombre? Nunca. ¿Sabes qué hago yo? Rodilla al piso, oración al cielo y Biblia al frente. Y allá el Señor me ha dado todos los consejos que yo he necesitado. Y entonces cuando oigo al uno, al otro, esta palabra me dice qué es y qué no es. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Saben los hombres y las mujeres en qué se la pasan meditando? No en la ley de Dios, no en la palabra de Dios, sino en lo que dicen los unos y en lo que dicen los otros, y yo insisto, en las redes sociales. Iglesia, es la ley de Dios, es la palabra de Dios, la que tienes que leer y escudriñar y meditar de día y de noche.
Y no solo meditar, sino que sea tu delicia, que sea tu deleite, que te guste. Yo casi siempre pregunto, ¿estás leyendo Biblia? Y unos, otros, a veces, tal vez, yo, Señor. Grave que no nos podamos deleitar en la palabra. Y muchas veces sí se deleita en estar orando y parando las orejas y hablando con el uno, con el otro y con el otro. Escuchando lo que no conviene, escuchando lo que no es de bendición, escuchando lo que no edifica. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabe por qué no se planta la gente en Cristo? ¿Sabe por qué no se planta la gente en las congregaciones y se la pasan haciendo turismo eclesiástico de aquí para allá? Y en otros casos entonces hacen turismo entre la iglesia y el mundo. Y en otros casos la mitad en el mundo y la mitad en la iglesia, porque no se medita en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en las santas escrituras, porque no se busca consejo de Dios. Por eso no pueden estar plantados, ni en el Señor, ni en las congregaciones. Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. A veces la gente toma decisiones porque otro le dijo, porque a otro le pareció. Mi abuelita decía, el consejero no es el que pierde, sino el que se deja creer. ¿Cuántos se han metido aún en deudas, en problemas financieros? ¿Cuántos andan metidos en unos conflictos terribles? Porque siguieron el consejo de otro. Y el otro se fue. ¿Y quién se quedó con el problema? El que recibió y tomó el consejo no de Dios, sino de hombre. O en el peor de los casos, de sí mismo. Vete por favor a otra porción supremamente conocida, Proverbios capítulo 1. Gracias, Padre. Mi consejero único debe ser tú, Señor, y tu palabra. ¿Cuántos les dicen eso? Señor, mi consejero único debe ser tú y tu palabra. Y consejo que no venga de ti ni de tu palabra no me sirve. Proverbios capítulo 1. Mira lo que dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir ¿qué? Para recibir ¿qué? El consejo de ¿qué? Prudencia, juicio, justicia y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Sabe por qué hay tantos jóvenes que les falta inteligencia y cordura? Porque están lejos de la palabra del Señor. Están lejos del consejo de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabia y sus dichos profundos. Los proverbios de Salomón y toda la palabra del Señor nos hace recibir buen consejo, consejo de prudencia,
Estamos en una generación tremendamente imprudente, tremendamente emocional, tremendamente impulsiva, que el dominio propio y el autocontrol se le perdió en el infinito. ¿Sabe por qué? Porque no lee esta palabra, porque no escudriña el consejo de Dios. Y entonces no reciben consejo de prudencia, porque ni siquiera lo buscan. Si usted ve en este tiempo, los jóvenes casi nunca piden consejo, ¿no? Actúan con lo primero que se les venga a la cabeza o por lo que les aconseje el amigo del parche, del combo o como le llamen. Justicia. Esa palabra se ha perdido. Se repite muchísimo, pero la realidad es que no se ejerce casi nunca. Porque el único justo y que enseña justicia es Dios. Nadie más. Juicio y equidad. Cuando hablamos de juicio, hablamos de la capacidad de evaluar, de analizar, de decidir de manera correcta. Y eso solo lo da el eterno Dios y su palabra y su Santo Espíritu. Y equidad, equidad es equilibrio. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué? Inteligencia y cordura. Ahorita la lucha es fuerte para que los jóvenes lean, estudien, se metan con la palabra de Dios. Hay muchos que ni siquiera saben en estos tiempos que existe la Biblia. Me he encontrado con esa sorpresa. En la época mía de pronto la gente había mucha que no la leía, pero por lo menos sabía que existía. Ahora ni saben que existe. Y que es la palabra del Señor. Por eso tenemos problemas con temas aún de intelecto y de cordura. Mucha emoción. ¿Sabes quién alimenta fuertemente los deseos y las pasiones? Las redes sociales. Iglesia hermosa, iglesia preciosa, que tu consejero mayor sea Dios, que tu único consejero sea Dios, que aun si escuchas a alguna persona siempre, sin excepción, confrontes lo que la persona dice con lo que dice la palabra de Dios. Pero si no lees Biblia, ¿cómo vas a saber? Solo el que conoce la palabra puede evaluar y confrontar. Pero y el que no la conoce le pueden decir lo que sea y lo cree. Porque hay consejeros con un poder engañoso de parte de Satanás para cautivar vidas, para cautivar almas, para cautivar mentes, para cautivar corazones. Verso 5 de Proverbios 1. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Yo espero que seamos todos, para adquirir consejo de Dios. Iglesia hermosa, cada vez que tú tengas que tomar una decisión, no le cuente al vecino, ni a la vecina, ni a la comadre, ni a la mamá, ni al papá, ni al tío, ni al primo. Al primero que tienes que preguntarle es a Dios. Póstrate ante Él y dile: Señor, pienso hacer esto, quiero hacer esto, necesito hacer eso, necesito que me hables, necesito que me dé direcciones. Si lo hago, no lo hago, ¿cuándo lo hago? Y hay mucha gente a la que yo he escuchado que dice: es que Dios no me habla. Pueda que no te hable, o pueda que no le estés entendiendo, o pueda que tal vez ni siquiera le estés buscando. Verso 8 de Proverbios 1. Oye, 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 hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
los primeros consejeros en una vida son papá y mamá. Muchos desafortunadamente desconectados de Dios dan malos consejos. Pero aquí Dios está hablando de los que están conectados con Dios, de los que dan buenos consejos, de los que conocen esta palabra, de los que tienen temor de Dios. Y a esos los hijos deberían oír. ¿Cuántas veces las mamás, los papás conectados con Dios le dicen al hijo: no hagas esto, apártate de esto, no te conviene esto? Y por la dureza de corazón, cada uno hace lo que bien le parece. Y pasan los días, los años, el tiempo, y vienen las consecuencias. Iglesia hermosa, que tu corazón y mi corazón sea duro. Que tu corazón y mi corazón sea sensible para recibir el consejo del único que da buenos consejos, del Dios tres veces santo. Aparta los consejeros de tu vida que no son Dios. Hay consejeros que aconsejan por interés propio, por ganancias deshonestas, por manipulaciones. Como la persona anda ajena a la vida de Dios, ni siquiera se da por enterar. No así contigo, no así conmigo. Cierra ahí tus ojos y habla con el Rey de Reyes. Habla con el Señor de Señores. Y dile: oh Dios, necesito que tú seas mi consejero. Necesito, yo no quiero, ni puedo, ni voy a seguir andando de aquí para allá, ni buscando palabra de hombre. Yo necesito es el consejo tuyo. El consejo que tú das por tu palabra, el consejo que tú das a través de tu Santo Espíritu, el consejo que es para bien, que es para bendición, que es para que yo crezca, Señor. Padre, yo te pido hoy, abre mi entendimiento, destapa mi oído, quita toda dureza de corazón, Señor amado, para que yo sea sensible a tu voz, Señor, para que sea sensible a lo que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesucristo, dile: Señor, aún quite el corazón de piedra si lo hay en mí, Señor, y coloca un corazón de carne y derrama de tu Espíritu en mí, Señor amado Dios, para que yo pueda oír, entender y obedecer tu consejo, Señor, porque el único consejo que me sirve en esta vida es el tuyo, el tuyo. Tú debes ser mi único consejero, Señor. Ayúdame, Señor, a ser sumisa, sumiso en tu mano, sometida, sometido en tu mano, Señor, para que yo no tenga que buscar consejo de hombre, sino solo de tu boca, mi Rey, solo de tu palabra, Señor. Colócate en pie en esta noche y dale gracias al Señor. Dile: gracias porque hoy hablas a mi vida, Señor. Dile: gracias, Señor Dios de los cielos, papá, porque, Señor, hoy me recuerdas que tú eres mi único consejero, que trae buen consejo a mi vida, Señor. Que el consejo de hombres no me sirve, que el mío no menos, Señor. Y que Dios no debo permitir ni dar espacio para que Satanás y sus demonios intenten darme consejos que vienen siendo para mal y para destrucción. Gracias, Padre, por cada corazón que tú sensibilizas. Gracias, Señor, por cada corazón que tú quitas la dureza, para que te oiga, para que te entienda y para que te obedezca. Iglesia preciosa, levanta tus manos hacia el Dios tres veces santo,
hacia el que te da la capacidad de entender y de seguir el consejo de Él, al que abre tus oídos, al que abre tu entendimiento, a ese Dios 3 veces santo. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, mi Rey, aquí estoy porque en ti creo, Señor, en ti creo, Señor, al 100%, porque de mi vida está siendo eliminada toda incredulidad, Señor, y lo que tú dices es verdad, sin la más mínima duda, Señor, que yo sea sumisa todos los días de mi vida a esa verdad tuya. Iglesia preciosa, recibe en esta noche la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, y el corazón sensible y el entendimiento abierto para recibir consejo de la boca de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia amada.